Mason se movía con cuidado a través de la espesa niebla, sus botas crujiendo sobre metal roto y raíces alienígenas. La jungla no solo estaba viva, sino que observaba. Podía sentirla. Su escáner emitió un suave pitido, detectando tecnología antigua bajo tierra. Un rescate perfecto. Se arrodilló, apartando el musgo para revelar una celda de energía oxidada. Hecha por humanos, probablemente de la antigua guerra. Aún valía algo si se limpiaba. La alargó la mano, pero entonces un sonido lo detuvo. Una voz aguda y débil, gritando, «Por favor, ayuden a alguien, por favor». Mason se quedó paralizado. Una voz provenía de lo más profundo de la jungla. No sonaba como la de un niño humano. El tono era extraño para la música, demasiado agudo en los bordes. El alienígena Mason llevó la mano al blaster que llevaba en la cadera. Siguió otro grito. «Por favor, humano. Mi madre está atrapada en una trampa». Su respiración atrapó esa voz. Lo llamaba. Debería regresar. La niebla se espesaba. La jungla no era lugar para héroes ni para ayudar a alienígenas. Eso solía acabar mal. Pero la voz sonaba tan desesperada. En contra de su buen juicio, Mason se puso de pie y la siguió paso a paso, adentrándose en la niebla azul. Los árboles se retorcían como tentáculos congelados. Plantas extrañas latían suavemente en el suelo como si respiraran. Entonces la vio, una figura pequeña, apenas hasta la cintura, con piel azul grisácea y larga cabellera blanca enredada con hojas. Sus ojos brillaban tenuemente verdes, abiertos por el miedo. Tenía 4 dedos en cada mano, todos extendidos hacia él. «¿Eres humano, verdad?», preguntó con voz temblorosa. «¿Tienes herramientas? Por favor. Mi madre va a morir». Mason mantuvo una mano en su blaster. «¡Qué trampa!». La chica señaló las mandíbulas metálicas del este. «Le está rompiendo la pierna. Me dijo que corriera a buscar ayuda». Mason entrecerró los ojos. Esto podría ser una trampa. La chica negó con la cabeza rápidamente, mientras las lágrimas caían. «No engaño. Lo juro. Iré primero. Puedes seguirme. Solo ven rápido». «Está sangrando». Su corazón latía con fuerza. Había visto niños alienígenas usados como cebo antes. Escuadrones enteros de humanos se habían perdido en semejante situación. Pero esta chica no tenía armas. Ni siquiera zapatos. Mason suspiró y encendió su escáner de muñeca. «Bien, tú lideras. Un movimiento en falso y te dejo». Ella asintió rápidamente. Luego se giró y se adentró entre los árboles. Él la siguió. Avanzaron con rapidez. La niebla se volvió más oscura y espesa. Insectos extraños zumbaban junto a sus oídos. En un momento dado, una enredadera brillante intentó enroscarse en su pierna, pero la chica gritó, «No toques eso». Y él saltó. «¿Cómo sabes cuál es el camino seguro?», preguntó, viéndola esquivar otra ruta extraña. «Nací aquí», dijo ella, mirando hacia atrás. «Le gusto a la selva». «No me quiere», murmuró. De repente se detuvo y se agachó. «Allí», susurró. Mason se puso a su lado. A través de los espesos arbustos, la vio. Una mujer alienígena yacía retorcida en el suelo. Una pierna dentro de una trampa de metal con púas afiladas. Estaba pálida y temblaba. Su sangre era de un morado oscuro. Su largo cabello se extendía a su alrededor como un halo plateado. La trampa brillaba tenuemente roja. Un punto de alta tecnología. Mason parpadeó. Esa trampa era tecnología militar humana. La había visto antes, usada para atrapar soldados enemigos, incluso animales. Se suponía que ya no debía estar allí. La guerra había terminado. La chica corrió hacia adelante. «Mamá». La mujer abrió los ojos débilmente. «Señor», susurró. «Encontró ayuda». Mason se acercó, con cuidado, examinando la trampa. Seguía activa.
Cualquier movimiento en falso podría cerrarla aún más o enviar una señal de socorro. Esto no es alienación, dijo en voz alta. La mujer tosió. No, es humano como tú. Sí, pensé. ¿Puedes abrirla? Mason dudó. Ayudarla. Podría hacer que lo matara su propia gente si lo descubrieran. Pero irse significaba dejarlos morir. Sus ojos se encontraron con los de las chicas. Ella no suplicó. Simplemente lo miró como si fuera su última esperanza. Y tal vez lo era. Respiró hondo y sacó su caja de herramientas. De acuerdo, quédate atrás. Si esta cosa se rompe de nuevo, podría arrancarme la mano. La alienígena sonrió levemente. Gracias, humana, murmuró Mason. No me des las gracias todavía. Y empezó a trabajar. La jungla contuvo la respiración. Mason se arrodilló junto a la trampa, moviendo los dedos rápidamente sobre el metal. El nodo de energía era pequeño pero activo. Un corte erróneo y la trampa podría cerrarse de golpe, rompiéndose. La pierna de la alienígena, irreparable, o peor aún, Sira. La niña alienígena estaba sentada cerca de su madre, sujetándole la mano con fuerza. No habló. Solo observaba a Mason con ojos brillantes y abiertos, llenos de miedo y esperanza. Se secó el sudor de la frente. Quieto, murmuró. La trampa era de grado militar. Las herramientas apenas cabían en los diminutos puertos. También tenía un sensor de presión. Eso significaba que en cuanto le quitaran la pierna, a menos que la desactivaran primero, las mandíbulas se cerrarían de golpe. Sacó un pequeño dardo EMP de su bolsa. Esto matará la señal durante 5 segundos, dijo. Cuando diga ve, saca su pierna rápido. Sera sintió, con los labios apretados. Mason respiró hondo. 3, 2, 1 ahora. Metió el dardo en la trampa. Chisporroteó. Zero gritó y liberó la pierna de su madre. La trampa se cerró de golpe tras ellos. Carrera vacía. Mason dejó escapar un suspiro. Lo tengo. La madre gimió de dolor. Su pierna sangraba profusamente. Mason abrió un botiquín y empezó a sellar la herida con espuma. Necesita descansar, dijo. Y agua. Ser lo miró. Hay una cueva oculta. No muy lejos. Está seca. A salvo. ¿Puede caminar? La ayudaré. Mason se puso de pie. Movámonos rápido. Este lugar ya no es seguro. Empezaron a caminar lentamente por la jungla. Mason ayudó a cargar a la madre alienígena herida cuando tropezó. Sera les indicó el camino, señalando plantas peligrosas y lugares ocultos. La jungla rebosaba de gruñidos animales, chillidos de pájaros y el silbido de las enredaderas que se movían solas. A Mason no le gustaba. Esta jungla había cambiado desde la guerra. Ya no era solo salvaje. Se sentía furiosa. Como recordaba, pasaron junto a los restos de una lanzadera rota, medio engullida por las enredaderas. Marcas humanas cubrían el costado, apenas visibles. Ser se detuvo y tocó a It. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Mason. Miró hacia abajo. Mi padre murió allí. Mason parpadeó. Era humano. Ser asintió. Se estrelló durante la guerra. Mi madre lo salvó. Se escondieron. Se enamoraron. Pero los soldados llegaron después. No lo hicieron. Así. Mason no dijo nada. Sus botas se sentían más pesadas. ¿Por qué estaba tu gente aquí?, preguntó Ser en voz baja. No sabía qué decir. Órdenes, respondió finalmente. Algunos humanos creían que este planeta les pertenecía. Otros simplemente cumplían órdenes. Zero miró la niebla. La jungla no olvida ni perdona. Un escalofrío recorrió la espalda de Mason. Llegaron a la cueva justo antes del anochecer. Estaba oculta tras un muro de raíces y enredaderas. Desde fuera, parecía un callejón sin salida. Pero una vez dentro, se abría a una cámara seca y redonda. Piedras brillantes cubrían las paredes, iluminando tenuemente el espacio con un azul suave.
Zero ayudó a su madre a recostarse sobre el musgo blando. Mason instaló un pequeño calefactor para calentar el espacio. Por primera vez, hubo silencio. La mujer alienígena habló, con voz débil pero firme. ¿Por qué nos ayudaste, humano? Mason miró fijamente el calefactor. No pensaba quedarme, pero no podía irme. La mayoría lo haría. Tal vez, pero no hoy. Zero se acurrucó junto a su madre, sus manos aún envueltas en las de la mujer. Mason estaba sentado a la entrada de la cueva, con el blaster apoyado en su regazo, observando la oscura jungla. Estaba cansado, pero alerta. Entonces, un ruido, un suave clic en la distancia. Mason entrecerró los ojos. Se puso de pie y miró a través de las enredaderas. Vio luces rojas parpadeando brevemente y a lo lejos, escáneres de puntos, escáneres humanos. Alguien más estaba en la jungla. Se giró rápidamente y apagó la calefacción. ¿Qué pasa?, susurró Zeta. No estamos solos, dijo Mason. La madre alienígena abrió los ojos. Han venido. ¿Quiénes? Cazadores. Mason apretó la mandíbula. Cazadores. Conocía a la clase. Humanos que ignoraban el fin de la guerra. Soldados convertidos en cazadores furtivos, capturando a supervivientes alienígenas y vendiéndolos para investigación o algo peor. No eran oficiales. No seguían las reglas. Y si encontraban esta cueva, no habría conversación. Zero le agarró la mano. Se llevarán a mi madre. Lo intentarán, dijo Mason. Pero primero tendrán que pasar por mí. Revisó su blaster. Solo quedan 3 células de energía. No suficientes para una pelea completa, pero sí para ganar tiempo. Miró a los 2 alienígenas apiñados. Tal vez solo eran una pequeña familia. Quizás nada de esto importara en la Gran Guerra, pero esta noche estaban bajo su protección, y Mason nunca se había echado atrás en una pelea cuando realmente importaba. Mason se agazapó fuera de la cueva oculta, con su blaster listo y la respiración entrecortada. La niebla se extendía por el suelo de la jungla como un río lento. Pero algo no andaba bien. Podía presentirlo. Sus instintos, agudizados por la guerra, gritaban una cosa. Vienen tras él. Dentro de la cueva, la madre alienígena descansaba, con la pierna vendada, pero aún sangrando lentamente. Ser estaba sentado a su lado, con los ojos abiertos y en silencio, agarrando un palo afilado que había tallado en madera de la jungla. No te muevas a menos que yo lo diga, susurró Mason. Dotsir, y asintió. Dio unos golpecitos en la pantalla de su muñeca. Los pulsos de señal de los escáneres se acercaban. Amplió el patrón. Barrido militarira, murmuró. No automatizado. Alguien lleva ese escáner. Significa humanos armados, organizados, cazando. Entonces lo vio a través de las espesas enredaderas. Una sombra se movió. Un casco con la forma del antiguo equipo de reconocimiento militar de la Tierra. Un rifle bien sujeto y una luz roja parpadeando suavemente en un lateral. Estaban a menos de 200 metros. Mason apretó los dientes. No era casualidad. Se arrastró de vuelta a la cueva y susurró. Ser, están cerca. Demasiado cerca. Tenemos que movernos. Pero mi madre no puede caminar, dijo Ser con la voz entrecortada. Mason miró fijamente a la alienígena herida. Estaba despierta ahora, con la mirada tranquila, como si hubiera aceptado algo en lo que Mason no quería pensar. Déjame, susurró. Llévate a mi hija y vete. Zero jadeó. No, no lo haré. Mason se arrodilló junto a ellos. No nos vamos. ¿Alguien? Solo necesito un segundo. Miró la venda. Estaba empapada en sangre morada oscura. La trampa había cortado profundamente la carne, tal vez el hueso. Pero lo que más le preocupaba era la trampa en sí. Mason había visto el mismo modelo durante la guerra. Nunca se usó para atrapar extraterrestres. Se usó para atrapar humanos. Se puso de pie,
escudriñando la cueva con la mirada. Algo anda mal, dijo. Esa trampa en la que te metiste. ¿Por qué estaba aquí? La madre extraterrestre parpadeó lentamente. Pensábamos que era uno de los tuyos. Lo es, pero ese modelo es del Comando de la Tierra, no de la Patrulla de la Jungla. Y es demasiado nuevo. Esto no quedó de la guerra. Zero se puso de pie. ¿Crees que alguien lo puso aquí ahora? Sí, murmuró Mason. Y creo que querían atrapar a alguien como. Afuera, más luces parpadeaban en la distancia. Voces ahora humanas. Señales moviéndose. No está solo. Ojos agudos. La entrada de la cueva está muy cerca. Mason retrocedió hacia las sombras. Conocían a Ser. Susurró. Dijiste que le gustabas a esta jungla. Ella asintió lentamente. A veces se escucha. Entonces haz que escuche ahora. Tenemos que desaparecer. Lo miró fijamente un segundo. Luego se arrodilló y presionó la mano contra el suelo musgoso. Susurró en un idioma que Mason no entendía. Suave, musical, casi como una canción. El musgo se movió. Las enredaderas se movieron solas. Lentamente, la entrada de la cueva comenzó a cerrarse. Raíces gruesas se entrelazaban como dedos. Mason miró con asombro. Tu gente puede controlar la jungla. No todos nosotros, susurró Zero, pero recuerda la bondad y recuerda el dolor. Se volvió hacia la mujer. Tenemos que adentrarnos más. ¿Hay otra salida? Señaló hacia la pared del fondo. Hay un túnel. Es viejo, húmedo, pero conduce a Cuevas del Río. Mason agarró su equipo. Esa es nuestra salida. Justo entonces, un fuerte crujido resonó afuera. Un árbol cayó. Entonces se escuchó la voz profunda y mecánica gritando por un altavoz. Sal, humano. Estás protegiendo a los ilegales. Bajo la Orden 7, serás detenido. Monóxido de nitrógeno. Piedad. Sierra se estremeció. Su madre cerró los ojos. Mason escupió. La Orden 7 fue derogada hace 5 años. No les importa, dijo la madre. Solo les importa el control. Otra explosión sacudió la jungla. Cayó polvo del techo de la cueva. Mason se volvió hacia Ser. Ayuda a tu madre a atravesar el túnel. Yo los retrasaré. ¿Morirás? Dijo. Tal vez, pero no lo harás. Lo agarró, pero ya se dirigía a la entrada. Mason no disparó. Todavía no. En cambio, colocó una carga en el borde de la cueva. Solo una pequeña bomba de choque, suficiente para cegar a cualquiera que entrara durante 10 segundos. Su objetivo era ganar tiempo, no iniciar una guerra. Observó cómo los rayos rojos de los visores del cazador barrían la vides. Un cazador levantó la mano. La entrada está cerrada. Otro respondió, corten. Está ahí dentro, susurró Mason en su viejo intercomunicador, esperando que la señal siguiera funcionando. Quienquiera que seas, esto no es justicia. Estás cazando al enemigo equivocado. No hubo respuesta, solo estática. Entonces un pitido. Volvió una señal. Sabemos a quién cazamos. Traidor. La línea se cortó. Mason presionó el detonador. ¡Boom! Un destello blanco cegador iluminó la jungla. Siguieron gritos. Mason corrió de vuelta, siguiendo a Ser y a su madre hacia el estrecho túnel. Al fondo de la cueva, el agua goteaba del techo. El aire era frío y denso, pero era su única oportunidad. Tras ellos, el sonido de botas crujiendo hojas se desvaneció en el rugido de la jungla. Zero miró hacia atrás, a la cueva sellada. ¿Nos seguirán? Nosotros. La voz de Mason era firme. Lo intentarán. La ayudó a llevar a la alienígena a las profundidades de la oscuridad. La jungla se cerró tras ellos como un secreto. Pero la caza apenas comenzaba. El túnel era largo, oscuro y húmedo. El agua goteaba. Del techo, las paredes de piedra. Eran estrechos,
fríos y resbaladizos por el musgo. Mason abrió el camino con una suave luz azul en la muñeca, con cuidado de no hacer demasiado ruido. Cada paso resonaba tras él. Ser sostenía a su madre por detrás. La alienígena herida se movía lentamente, apoyándose en los pequeños hombros de su hija. «Sigue adelante», susurró a Mason, mirando hacia atrás. Quizá ya estuvieran en la cueva. «Lo intento», dijo Ser, respirando con dificultad. «Está pesada». El aire se estaba calentando. Eso significaba que estaban cerca de la salida. Mason se detuvo en una bifurcación. El escáner fallaba. Sin señal. ¿Izquierda o derecha?, preguntó. Ser cerró los ojos y tocó la pared. Tarareó suavemente, casi como si volviera a llamar a la selva. Señaló a la izquierda. Mason confiaba en ella ahora. Ya lo había guiado con prudencia antes. Giraron a la izquierda. 20 minutos después. Salieron a rastras al aire libre. Anochecía. El sol en este planeta colgaba bajo, enorme y rojo tras los árboles retorcidos. La niebla había desaparecido. El río fluía cerca, tranquilo y oscuro. Los insectos zumbaban sobre él. Las luces del fuego danzaban en la orilla. Mason ayudó a la alienígena a sentarse cerca de un árbol. Estaba pálida. La sangre se había detenido, pero estaba débil. «Descansaremos aquí», dijo. «Solo un poco». Zero asintió. «Necesita agua». Mason se acercó a la orilla del río, llenó un pequeño recipiente y regresó. Zero ayudó a su madre a beberlo lentamente. Por primera vez, la alienígena sonrió. «Gracias, humana», dijo en voz baja. Mason se encogió de hombros. «Me llamo Mason». «Soy una lira», susurró. «Y yo soy Ser», añadió el niño con voz orgullosa. Mason asintió. «Bien. Ya no somos desconocidos». Pero la pieza no duró. Mason la oyó de nuevo. A lo lejos. Un crujido. Una rama que se rompía. Se quedó paralizado. Luego otro sonido. 2 clics rápidos. No era natural. No era animal. Cayó sobre una rodilla y el movimiento se ajustó a cero. «Agáchate», susurró. Avanzó sigilosamente. Entre la maleza, blaster en mano. Las hojas crujieron. Las sombras se movieron. Entonces los vio. 3 hombres, humanos, moviéndose rápido y en silencio, con armadura de jungla. Uno escudriñaba el suelo con un rastreador. Otro tenía un cañón de red. El último sostenía un rifle de largo alcance. A Mason se le encogió el corazón. «Cazadores», retrocedió en silencio, respirando con dificultad. Flanqueaban el río, moviéndose como lobos, buscando un punto débil. No solo buscaban. Estaban preparando una emboscada. Mason regresó con los demás. «Nos encontraron», dijo en voz baja. Ser abrió mucho los ojos. «¿Cómo sellamos el túnel?» Debieron seguir a algo más. Quizás calor, quizás sonido. Ahora da igual. Ya se incorporó con dificultad. «Déjame otra vez. Llévate a Ser». Mason negó con la cabeza. «No, eso no va a pasar». Miró a su alrededor. Los árboles eran densos, llenos de enredaderas colgantes. El río se curvaba tras ellos. Tocó la pantalla de su muñeca. «De acuerdo, hay un claro cerca. Los atraeremos allí. Es terreno abierto. No hay emboscada». Ser frunció el ceño. «Pero eso no les ayudará a disparar». Mason sonrió levemente. «Me ayudará a ver». Le entregó un pequeño dispositivo. «Esto es un pulso de señal. Úsalo solo si no vuelvo en 10 minutos». Zero lo sujetó con fuerza. «¿Qué pasa entonces?» «Corres». Mason se movió rápido. Colocó 2 trampas, viejos trucos de la guerra. Un señuelo acústico atado a una liana baja y una mina segadora escondida tras hojas secas. Luego entró en el claro y esperó, erguido.
El sol casi se había ocultado. La oscuridad se apoderó de él rápidamente. No tuvo que esperar mucho. El primer cazador apareció a la vista. Su armadura reflejaba una luz tenue. Levantó el rifle. «Lo superan en número, Mason», gritó. «Entreguen a los senos». «No va a pasar», respondió Mason con calma. Un segundo cazador apareció detrás del primero. «Están protegiendo al enemigo. ¿Saben en qué los convierte eso?» Mason no se movió. «¿Te refieres al niño y a la madre herida? A esos los llamas enemigos. No son de nuestra especie. No pertenecen aquí». La voz de Mason era fría. «Tú tampoco». El cazador levantó el arma. Fue entonces cuando explotó la mina cegadora. ¡Bum! La luz y el polvo cegaron a los dos hombres. Uno gritó. El otro disparó a ciegas. Mason se agachó y rodó, disparando su blaster 2 veces. ¡Zap! ¡Zap! Un hombre cayó, el otro tropezó, tosiendo. Entonces el tercer cazador irrumpió desde la red lateral. Arma levantada. Látigo. La red salió disparada demasiado rápido. Golpeó a Mason de lleno en el pecho. Cayó con fuerza. Respiración enredada que lo dejó sin aliento. El último cazador avanzó riendo. «Deberías haberte mantenido al margen, Mason». Mason forcejeó. Entonces un crujido repentino. Una enredadera cayó del árbol detrás del cazador. Sir Dot, por encima del cual había trepado, silenciosa como una sombra, saltó y estrelló el pulso de señal en la nuca del cazador. Chisporroteó y lo electrocutó. Cayó. Mason parpadeó. «Ser. ¿Qué demonios?» Sonrió tímidamente. «Dijiste 10 minutos. Esperé 9. Sonrió incluso mientras tosía. «Chica lista». De vuelta en el árbol, Ayla esperó llena de preocupación. Cuando los vio regresar, finalmente exhaló. Mason se sentó, recuperando el aliento. «Tenemos que movernos de nuevo. Tendrán refuerzos». Elra asintió lentamente. «¿Pero a dónde iremos?» Mason miró las estrellas que empezaban a aparecer sobre la jungla. «Todavía no lo sé. Te llevaré. Te lo prometo». Ser se apoyó en él. Cansado, pero orgulloso por ahora. Habían sobrevivido, pero la caza estaba lejos de terminar. Encontraron refugio en un bosque de piedra. Pilares ocultos en las profundidades de la jungla. Torres naturales formadas por lava antigua. La hiedra cubría las paredes y el suelo estaba blando de musgo. Luciérnagas iluminaban el aire como pequeñas estrellas. Mason la ayudó con cuidado a acostarse sobre un grueso lecho de hojas. Su respiración era superficial y su piel estaba pálida. Zero se sentó junto a su madre con cuidado, secándole la frente con un paño húmedo. La noche había caído por completo. La jungla exterior rebosaba de vida con suaves chirridos y lentos crujidos, pero por ahora no había señales de cazadores. Mason mantuvo su blaster cerca y se sentó cerca. «De frente a ellos», dijo, «necesitan descansar». Elra sonrió levemente. «Ya he descansado suficiente. Si este es el tiempo que me queda». Zero negó con la cabeza rápidamente. «No, mamá. No digas eso». Pero la mirada de Aira era tranquila, sin miedo. Miró a Mason. «Me recuerdas a él», dijo en voz baja. Mason frunció el ceño. «¿A quién?» «A mi esposo. El padre de Ser. Era humano como tú». Mason bajó la mirada. «Zero me contó un poco que se estrelló aquí». Ayla asintió lentamente. «Sí. Durante el último ciclo de la guerra, era explorador. Su nave fue alcanzada por fuego de plasma. Apenas sobrevivió al aterrizaje. Cuando lo encontré, estaba quemado, destrozado y aterrorizado». «¿Lo ayudaste?» sonrió. «Sí, aunque mis mayores me advirtieron que no lo hiciera. Temían a los de tu especie, pero él era solo un hombre solo, asustado. No podía alejarme». Mason tragó saliva. «¿Qué pasó después?» «Lo escondí, lo alimenté,
Aprendí su idioma. Me enseñó costumbres humanas, chistes, música, historias. Empezamos a confiar el uno en el otro. Un día, dejamos de ser enemigos. Zero se acercó. Se enamoraron. Tocó suavemente el cabello de su hija. Sí, era amable y lleno de preguntas. Amaba las estrellas, pero le asustaba el silencio. Odiaba la guerra. Mason escuchó atentamente. Algo en su interior cambió. Quería construir un puente entre nuestros pueblos. Él continuó. Dijo, si tenemos hijos, serán la prueba de que la paz es posible. Mason asintió. Ese es un buen sueño. Lo era, dijo, con la voz más suave ahora. Pero los sueños no siempre sobreviven a la guerra. Su mirada se volvió distante. Un día, una patrulla humana encontró nuestro hogar. No hicieron preguntas. Dispararon primero. Él nos protegió. Recibió la explosión destinada a... Yo. Ser bajó la cabeza. Era muy pequeño. Recuerdo su voz, pero no su rostro. El silencio llenó la arboleda. Mason apretó los puños. Mataron a su propio hombre. Lo vieron como un traidor. Todo como, ya te verán. Mason apartó la mirada, con el corazón apesadumbrado. Yo también cumplía órdenes. Antes, nunca preguntaba qué era lo correcto. Simplemente hacía lo que me decían. Aili asintió suavemente. Y ahora, no lo sé, admitió. No vine aquí para ser un héroe. Vine por la chatarra, por sobrevivir. Pero entonces oí la voz de Ser. Zero sostuvo su mirada. Podrías haberme dejado, pero no lo hiciste. Mason esbozó una sonrisa cansada. Sí, supongo que ya no soy el hombre que solía ser. B extendió la mano, temblorosa. Mason la tomó. Entonces tal vez aún haya esperanza, dijo. Se quedaron así un rato, solo respirando. Entonces Sally volvió a hablar. Hay un lugar al norte de aquí, más allá de los acantilados de cristal. Mi gente todavía se esconde allí. Zero será a salvo. Mason arqueó una ceja. ¿Y tú? No puedo hacer ese viaje. Zero negó con la cabeza. Rápido. No me iré sin ti. Mason se puso de pie. Entonces la cargamos. Ira tosió. Son 3 días. Peligroso, salvaje, y los cazadores no se detendrán. Me enfrenté a cosas peores, dijo Mason. Y es tu hija. Se merece crecer a salvo. Ira lo miró con ojos brillantes. Entonces prométeme que, si no lo logro, la protegerás. Mason no respondió de inmediato. Luego se arrodilló junto a Ser y la miró a los ojos. Lo prometo. Ser lo miró fijamente, inseguro. ¿Por qué te importa tanto? Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Porque nadie protegió a mi hermana cuando lo necesitó. La perdí. No quiero volver a perder a nadie. Zero extendió la mano y le tomó la suya. Pequeña, cálida, confiada. Cerró los ojos y exhaló. Entonces está decidido. Susurró, nos vamos al amanecer. Más tarde esa noche, mientras dormía, Mason vigilaba, escudriñando la selva con la mirada. No sabía qué le depararía el mañana. Más trampas, más cazadores, más peligro. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no era solo un carroñero. Era algo más, quizá incluso un protector. La primera luz del amanecer se abrió paso entre los árboles, proyectando largas sombras sobre el suelo de la selva. Una neblina baja se aferraba al suelo. El aire estaba quieto, casi demasiado quieto, como si la propia selva contuviera la respiración. Mason ayudó a Ellera a ponerse de pie. Tenía la pierna bien vendada con una tela limpia y había usado un cabestrillo de vineade para ayudarla a soportar su peso. Ser aferraba una pequeña mochila llena de provisiones, raíces secas, agua y una extraña piedra brillante que, según su madre, le serviría de guía. Se dirigían hacia los acantilados de cristal, una cresta alta y escarpada más allá de la selva,
donde se decía que los supervivientes alienígenas vivían en secreto. Fueron 3 días a pie con un Lero herido. Podrían tardar más, pero no había otra opción. Tenían que moverse antes de que regresaran los cazadores. Pasaron las horas. La selva se hizo más densa. El suelo se volvió irregular. Las raíces se alzaban como brazos intentando hacerlos tropezar. Extraños cantos de animales resonaban en la distancia. Varias veces Mason tuvo que detenerse y comprobar si había trampas, tanto humanas como alienígenas. Zero caminaba a su lado, en silencio. Observaba los árboles como si comprendiera sus estados de ánimo. Detrás de ellos, Eilra se apoyaba en Mason, pero caminaba sin quejarse. Entonces, cerca del mediodía, Mason oyó un sonido que lo hizo detenerse. Un zumbido mecánico, distante, pero cada vez más fuerte. Levantó el puño. ¡Alto! ¡Agáchense! Se agacharon tras un grueso muro de arbustos de hojas rojas. Un momento después, un dron humano pasó por encima, con las cabezas goteando, negras, armadas. Sus ojos rojos escudriñaban el suelo, latiendo al moverse. Mason maldijo en voz baja. Ese es un dron de exploración militar. Alguien trajo equipo completo aquí. Zero lo miró. Se están poniendo serios. ¿Demasiado serios? Murmuró. No, nos dirigimos al norte. El dron desapareció entre los árboles. Ar susurró. Si encuentran los acantilados, aniquilarán a todos los que están allí. Mason terminó la frase, con la ira creciendo en su pecho. Él se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. No, no va a pasar. Ya no corremos. Al anochecer, llegaron a un estrecho paso entre 2 muros de roca. Estaba tranquilo, pero demasiado tranquilo. Los instintos de Mason volvieron a despertar. La llave levantó su blaster, luego una voz. Suéltalo, Mason. Se quedó paralizado. De entre las sombras, 4 humanos salieron con las armas en alto. Llevaban armaduras remendadas, capas de camuflaje de la jungla y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Su líder era alto, con la cabeza rapada y una vieja insignia militar de la tierra en el pecho. Mason lo reconoció de inmediato. Griff, dijo con frialdad. ¿Cuánto tiempo? Respondió Griff. No pensé que te volvería a ver. No deberías. Griff miró más allá de él, viendo a Ser y Era. Vaya, vaya, has estado ocupado protegiendo al enemigo. No son enemigos, gruñó Mason. Es una niña. La madre está herida. Griff arqueó una ceja. ¿Y qué? ¿Crees que sus vidas valen más que las nuestras? ¿Olvidaste lo que hicieron en la guerra? No. Mason dijo, lo recuerdo todo. Por eso estoy de pie. Entre tú y ellos, dijo Griff, acercándose. Solías seguir órdenes. Sí, dijo Mason. Y por eso mataron a mi unidad. Órdenes como la tuya. Los otros cazadores se tensaron. Eres un traidor ahora. Uno murmuró. Griff sonrió. No, está confundido. Solo necesita un recordatorio de quién es. Entonces Griff arrojó algo al suelo. Mason se estremeció. Era un perro abollado. Lo recogió. El nombre de su hermana estaba grabado en él. Dejaste esto cuando murió. Griff dijo que fue atrapada en una incursión alienígena. ¿Recuerdas eso? La mano de Mason tembló. Sí, dijo. Y murió porque los humanos atacaron primero. Los alienígenas contraatacaron. Quedó atrapada en el medio. Tenía 12 años. Griff gritó. No les importó. A nosotros tampoco. Mason replicó bruscamente. Quemamos ciudades, Griff. Envenenamos ríos. ¿Crees que éramos mejores? Siguió el silencio. Entonces Ailera dio un paso adelante. Su voz era débil, pero sus ojos eran fuertes. Una vez sostuve a una niña humana mientras su madre moría. No corrí. No la odié. Griff la miró como era una porquería. No puedes hablar. Zero se colocó delante de su madre.
Apretó las manitas. Entonces hablaré. Mi padre era humano. Nos amaba. Tú también lo habrías matado. Griff apuntó con su rifle. Hazte a un lado, Mason. Mason levantó su blaster. Si haces esto, seremos enemigos. Seguro que quieres morir por ellos. No, dijo Mason, pero estoy dispuesto. El enfrentamiento duró segundos, pero se hizo eterno. Entonces Griff rió. Estás loco. Bajó el rifle lentamente. Bien, vete. Pero ya estás marcado. La próxima vez no habrá palabras. Se giró y desapareció en la jungla, seguido por sus hombres. Sin mirarlo de nuevo, Mason exhaló y se arrodilló. El sudor le cubría la cara. Le temblaban las manos. Zero se arrodilló a su lado. ¿De verdad ibas a luchar contra ellos? La miró. No iba a dejar que te llevaran. Aili se sentó también, con lágrimas en los ojos. Nos elegiste a nosotros en lugar de a tu propia gente. Un masón asintió. Porque a veces tu gente es la que obra mal. Y ese día eligió ser humano de la manera que más importaba. Asterisco. La segunda noche llegó fría. La selva había cambiado. El aire era más denso. Los árboles crecían más altos, más cerca. Las estrellas se tenues tras la niebla. Pero Mason seguía moviéndose. Un brazo alrededor de Ailera para sostener su peso, el otro con su blaster bajo y listo. Ser caminaba justo delante, guiándolos con la suave piedra brillante que su madre le había dado. Cada pocos pasos, miraba hacia atrás para ver cómo estaban. Habían sobrevivido a los cazadores por ahora, pero Mason sabía que aún no estaban a salvo. ¿Estamos cerca?, preguntó en voz baja. Ser se detuvo, entrecerrando los ojos hacia los altos acantilados que se extendían. Sí, dijo. Justo después de esa cresta, hay un sendero oculto. Él tosió, con la respiración temblorosa. No te llevarán sin probarte. Mason, eres humano. No estoy preocupado, respondió. Deberías estarlo. La miró. ¿Por qué? Porque han visto a demasiados humanos quemar sus hogares. Demasiadas mentiras. Les estás pidiendo que confíen en el rostro de su enemigo. Mason no se inmutó. Entonces me lo ganaré. Llegaron a la pared del acantilado una hora antes. Antes del amanecer, las rocas brillaban tenuemente como el cristal. Altas enredaderas corrían por la superficie, y cerca de la base había una estrecha grieta casi invisible a la vista. Zero se arrodilló y rozó la piedra brillante con las enredaderas. La pared relució y luego se abrió como una cortina. Tras ella se extendía un pasillo oscuro bordeado de luces tenues. Como la luz de las estrellas atrapada en cristales, Mason ayudó a Ailera a entrar. Zero abrió camino con pasos silenciosos. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, suaves susurros. Aparecieron formas en las sombras. Esbeltas figuras alienígenas, con los ojos brillando suavemente en la penumbra. La mayoría sostenían herramientas sencillas, no armas. Pero Mason podía sentir su miedo, su desconfianza. Un alienígena alto se adelantó. Su túnica brillaba como la luz de la luna. Ira, dijo con voz grave. Te creían perdido. Casi lo fue, susurró. Pero este humano nos salvó. Todas las miradas se posaron en Mason. El líder frunció el ceño. Un Mason humano se enderezó. Me llamo Mason. No estoy aquí para hacerle daño a nadie. El líder alienígena lo observó atentamente. Esperas ser bienvenido después de lo que ha hecho tu especie. Yo no espero nada, respondió Mason. Pero tu gente no es la única que ha perdido a su familia. Yo también perdí a la mía. Siguiendo órdenes injustas. No lo volveré a hacer. La anciana miró a Ser, que permanecía junto a Mason con orgullo. Él protegió a mi madre, dijo. Luchó contra su propia gente por nosotros. El líder guardó silencio un largo instante. Luego se hizo a un lado. Entonces serás juzgado por tus acciones,
no por tu rostro. Puedes entrar. Mason ayudó a bajar por una suave pendiente hacia el santuario. Cristales iluminaban las paredes. Charcos de agua cristalina reflejaban una suave luz azul. Era hermoso, apacible. Se sentía como un lugar intacto por la guerra. Zero corrió delante, pidiendo ayuda. Varios sanadores entraron corriendo. Levantaron con cuidado a Aira y la llevaron a una cámara de descanso. Antes de que desaparecieran, extendió la mano y tomó la de Mason. «Gracias», susurró. Luego se fue. El tiempo transcurría de otra manera en los acantilados. Mason se alojaba en una pequeña habitación excavada en la roca. Era sencilla, solo un lecho de musgo, agua y una pequeña ventana que daba a las estrellas. Nadie lo vigilaba. No lo encerraban, pero tampoco lo invitaban. Pasaron los días. Entrenó a Ser para usar una espada de señales. Ella le enseñó los nombres de las plantas que curaban y las que envenenaban. Poco a poco, se corrió la voz de lo que hacía. Algunos lo saludaban con la cabeza al pasar. Algunos apartaban la mirada, pero nadie lo llamaba traidor. Una semana después, el anciano lo llamó. Entró en una gran cámara tallada en cristal, donde la luz del sol se filtraba en suaves colores. Elra se sentó erguida junto al anciano, aún débil, pero sonriente. Ser permaneció a su lado, orgulloso. El anciano habló: «Mason de la tierra, protegiste a quienes fueron perseguidos. Te enfrentaste a los tuyos. Elegiste la vida por encima del miedo». Mason no se movió. Solo escuchó. «Aquí nunca te llamarán traidor», dijo el anciano, «porque entre nosotros, te has convertido en algo excepcional». «¿Qué es eso?», preguntó Mason. «Un padre, un escudo, un hombre que ve con el corazón». Zero dio un paso al frente y le ofreció algo envuelto en tela. Mason lo abrió. Dentro había un colgante de piedra tallada, mitad alienígena, mitad humano, fusionados. Zero sonrió. «Es una ficha de vínculo. Significa que perteneces». Mason contempló la ficha un buen rato. Luego se la colocó alrededor del cuello. Más allá de los acantilados, la guerra aún resonaba. Los cazadores aún vagaban. Pero dentro de este santuario, algo nuevo había echado raíces. La esperanza. Y en el corazón de la selva, entre las ruinas de la batalla y el miedo. Un humano que antes era llamado traidor ahora era llamado de otra manera: familia.